Hay un episodio de Doctor House donde la doctora Cameron quiere detener a una mujer para que no done un riñón a su pareja, porque sabe que su pareja le está ocultando que ya la iba a dejar antes de que se enfermara. Hasta ahí, parece que hay un lado bueno y uno malo dentro de esta historia. Sin embargo, el giro es que luego Cameron descubre que la donante siempre supo que ya la iban a dejar, pero tiene la estrategia de dar ese riñón para asegurar que su pareja nunca la pueda dejar. Y a todo eso lo llama una historia de amor. Yo creo que de joven quiere ser como House, porque pareciera tener siempre el control de la situación. De grande, te das cuenta de que en tus peores momentos has sido como él. Y no ha sido nada genial, no ha sido nada increíble. No has tenido el control. Solo has tenido la capacidad de defenderte tal vez con el sarcasmo, con los pensamientos negativos, pero nunca la capacidad para realmente entender lo que te está pasando. Hay un abismo de diferencia entre House y Rick Sánchez. No es que Rick sea un mal personaje, y estoy de acuerdo que las comparaciones son odiosas, pero ambos son muy parecidos en planteamiento. Un genio incomprendido que vive con un gran dolor y está dispuesto a hacer lo que sea por razones que a los demás les parecen muy estúpidas, inmorales o incomprensibles. La diferencia está en el modo en que los tratan en su serie. Rick es el amo de todo y sobre todos. Así de sencillo, en su serie casi nadie es capaz de estar a su nivel en ningún campo. Su fragilidad se muestra en muy raras ocasiones. Mientras que House es un genio. En las primeras temporadas lo ves pasando por encima de todos, manipulándolos, humillándolos, pero poco a poco empiezas a ver que de hecho él es el perdedor. Es miserable en una manera no genial. No lo ves haciendo complicados e increíbles experimentos, nada por el estilo. Lo ves arruinando las cosas que sabe que él ama, que él quiere. Lo ves en las situaciones más penosas y, sobre todo, lo ves equivocarse una y otra vez a la hora de entender las cosas más sencillas de la humanidad. Donde más que sentir admiración porque siempre tengo un modo de zafarse de esas cosas a través de la inteligencia, te das cuenta que el día que eso le llega a fallar un poquito, se acabó todo para él, sino que de por sí las cosas ya están bastante mal para él. Claro, Rick and Morty es una serie de comedia. Tiene sentido que no sea tan dramática ni profundice tanto. Sin embargo, lo asombroso es que a pesar de que la serie de House sí te mostraba y hacía mucho hincapié en lo patético que era en el fondo, aún así, es y era un personaje de culto. Todos querían ser como él o parecerse a él, así como si fuera alguien a quien aspirar a ser, y no solo en el sentido de su inteligencia, sino también en su ironía, en su arrogancia. Sí, lo mismo que nos viene pasando con Rick Sánchez unos años después. ¿Por qué? Es simple, es una fantasía de poder, y no cualquiera, sino la peor fantasía de poder posible, ya que el poder de House en realidad es su debilidad. Eso de estar humillando a todo el mundo y de ser arrogante es un modo de aislarse de la gente por el profundo miedo que le tiene a las relaciones humanas, a ese tipo de historias como la que les conté al principio de este video y que pasan todo el tiempo en el mundo real. Miren, tal vez para este punto tengan cierto sentimiento y yo lo comprendo. Cuando la vi hace muchos años, yo quería ser así de genial, ¿no? No era capaz de notar o tal vez no me interesaba en lo más mínimo la complejidad del personaje. Al igual que muchos, me encantó esa idea de súbitamente volverme una persona genial, de que todo el mundo me escuchara, de poder hacer lo que quisiera, saltarme las reglas, hacer cosas asombrosas mientras todo sonaba ingenioso e interesante. Mi yo, adolescente, aún era incapaz de comprender que una persona puede estar en la cima y en el infierno al mismo tiempo. House, la serie, se trata de eso, de la oscuridad de existir como un ser humano, de cómo la vida está repleta de dilemas muy difíciles y jodidos, tanto que las apariencias, incluso para alguien que es un genio, pueden engañarnos. En estos últimos años nos hemos acostumbrado a villanos que ya no son personajes simplemente malos, no. Todos deben de tener una explicación para ser malos. Un pasado feo, un entorno enfermo, una supuesta rebelión, algo, lo que sea. Y por lo mismo, los personajes buenos ya no pueden hacer cosas malas de verdad, o raras, ni mucho menos ambiguas, no. Tenemos personajes que supuestamente son más complejos, pero en realidad terminan siendo bastante acartonados. Todos tienen que tener una profunda explicación para eso y bla bla bla, y a pesar de que ya sepan su explicación, igual van a ser malos.
Sin embargo, del lado de los personajes buenos, estos sí, no pueden hacer cosas malas de verdad, no pueden tener realmente errores o llegar a cuestiones morales ambiguas. No, el villano de alguna u otra manera termina siendo un pseudo bueno, alguien que pudo ser bueno o que se siente bueno pero en realidad es el malo. Y el bueno en cambio es un bueno buenoso. Es que es como si nos hubiéramos impregnado de esta idea de que lo que conocemos como la maldad humana siempre surge del exterior, siempre tiene que ver con algo que nos haya ocurrido y no con una decisión razonable o irracional que cualquiera puede llegar a tener, ya sea por error o por elección. Es como este episodio que les comenté al principio. Hay una pareja que parece perfecta, y sí, es un acto de amor el que las mantendrá juntas. Ya saben, una le está dando un riñón a otra, y el agradecimiento las va a mantener unidas. Desgraciadamente, lo que hay en el fondo son dos mentiras mutuas. Una persona que necesita ese riñón para no morirse, y ya sabe que con eso va a quedar atada a la otra persona, pero siente esta culpa y no se lo puede decir a otra persona. Y por el otro lado, otra persona que ya sabe de esa situación, pero la acepta porque no quiere que la dejen. Esto está muy lejos de ser como un final de una película de Disney o de otras tantas películas actuales. Pero estas cosas pueden pasar en la vida real. Y aún así, con todo ello, la gente puede ser feliz en esos escenarios. O mejor dicho, la gente es feliz en esos escenarios porque probablemente la historia de nuestros papás, de algún tío, de algún primo, la nuestra propia, puede llegar a ser así de complicada. En otro episodio, un adolescente que cuida a sus hermanos menores después de que sus padres fallecieran, elige quedarse con una enfermedad en vez de que lo curen para que sus hermanos sean enviados a un orfanato. Todo porque quiere tener una vida menos dura, donde no tenga que ser el padre de sus hermanos. Vaya, no quiere ser el gran héroe de esa historia, el gran sujeto que todo lo pudo y todo lo logró. No, solo quiere ser una persona y fin. Foreman quiere verlo como un héroe y le implora que haga lo correcto, pero el joven le deja en claro que Foreman se lo está pidiendo por una situación egoísta. Foreman está tratando de forzar a este sujeto a vivir una vida que no quiere, solo para que eso encaje con la visión del mundo que a él le gusta tener. Y luego, más adelante, al ver la historia de Foreman, de cómo su hermano estuvo en la cárcel, de cómo él siente esta culpa por sí haber llegado a la escuela, pues te das cuenta por qué quería forzar a este muchacho. Y la serie en ningún momento te lo dice. No te dice, oh sí, Foreman es alguien que siente culpa porque viene de un hogar muy malo y él al final sí logró estudiar medicina y ser el mejor. No, la historia te lo cuenta en otros episodios y luego tú juntas los puntos. Irónicamente, es en ese episodio donde te dejan claro que cuando Foreman intenta forzar eso y ve que el joven no lo elige, Foreman se vuelve un poco más como House. En parte, en gran medida, por sentirse decepcionado de la humanidad, cuando la realidad es que se siente decepcionado de sí mismo. Algo bien interesante es que esta serie apenas tiene 2 villanos, pero tiene cientos de personajes comunes que hacen cosas raras, oscuras, incómodas, molestas y repletas de dilemas, pero al fin y al cabo, humanas. A menudo los misterios médicos en realidad no son misterios médicos, son misterios de la condición humana. El caso se resuelve a través de descubrir las mentiras, las razones ocultas, los dilemas morales, el sufrimiento, el cansancio, las creencias que no tienen sentido de la gente. Pues la serie no trata de que la gente se llegue a curar. Que digo, eso está bien, a veces ocurre y a veces no. No, la serie se trata de afrontar todos esos dilemas humanos. Pues justo, de los primeros pacientes que llegan a fallecer en toda la serie, es un bebé. Y la serie aborda la crudeza de esa situación con la idea de que sí, desgraciadamente, así es el mundo allá afuera. Hay un caos en el que las cosas son lo que son. Nadie está a salvo de la predeterminación ni de la casualidad. A veces, el bebé inocente no se salva. Y la persona horrible, terrible, aterradora. Y el asesino serial, sí. No es que la serie diga que no hay nadie bueno y se regodee en su cinismo a lo Rick and Morty. Es que la serie se abraza a la idea de que todo tiene una razón para ocurrir. Vivimos en un universo frío. Incluso hasta los actos de bondad. Aunque claro, al principio esto te choca y dices, no, es que como esta persona va a ser bondadosa por algo tan egoísta, como en el caso de Foreman, tratando de inspirar a este joven para que cuide a sus hermanitos. Pero luego de eso, te pasa este shock de entender que todas las personas somos simples personas, no somos estos seres perfectos de moralidad impoluta que parece ser que actualmente creemos en internet, empiezas a valorarlo. Y justamente nos llega la pregunta, ¿puede un mundo tan retorcido valer la pena?
Justamente House, uno de los peores personajes de toda su serie, no porque esté mal escrito, sino por la persona que es esta pregunta encarnada en una persona. Esta serie no hace como otras, no intenta ocultar en lo más mínimo que House es una horrible persona, y que no hace lo más mínimo por justificar, y tampoco intenta justificarlo en lo más mínimo, y tampoco cae en lo que hacen otras series, elevarlo, casi divinizarlo con la idea de que es tan inteligente que se puede permitir todo lo que quiera. Ya saben, hacía lo Rick Sánchez de que tal vez sea alcohólico y no tenga mucha o nada de alegría en su vida, pero por lo menos probablemente es el sujeto más genial del mundo, ese que todo lo puede y a todo supera y nadie le importa. O sea, la serie no te vende esta idea de que es muy infeliz porque siempre está muy por encima del mundo en el que vive. No, con House en varias ocasiones te da pena, te da cierta vergüenza ajena, habiendo episodios donde le dice a un paciente que sufre de agorafobia, que es este miedo de estar entre gente, que es un cobarde, por no atreverse a salir al mundo e intentar ser feliz, solo para que al final de ese episodio, él sea incapaz de hablar con Lisa Cody, justo en ese momento donde parece que va a tener una gran oportunidad de tener algo con ella. O sea, la serie te pone así el montaje. Ves al paciente saliendo de su casa al fin, y luego ves a House, todo triste, a punto de tocar la puerta de Cody, y no pudiendo hacerlo. Y es que justo la clave para entender al personaje de House es que a diferencia de otros genios de otras series como Heisenberg o Rick, él no mira a los demás o menos de arriba hacia abajo, los mira desde lejos. House de verdad desearía tener amistades, alegrarse de las pequeñas cosas, pero sobre todo, poder creer en la gente. Y justo, su increíble habilidad de deducción que le permite saber casi todo de una persona con un simple vistazo, es la que le impide creer en la gente. Ve a través de sus mentiras con excesiva facilidad, nota sus objetivos ocultos, o por lo menos, siempre tiene una o dos buenas razones para creer que un padre amoroso en realidad es un padre que siente mucha culpa por algo horrible que hizo, que un matrimonio exitoso no se soporta en realidad, pero tiene inconveniencia, así que lo ocultan, o que un héroe de las calles en realidad es una persona que no le ve valor a su propia vida y de hecho eso es un síntoma que tiene. Todo eso no lo hace porque se sienta superior, lo hace porque tiene miedo, porque sabe que siempre va a vivir rodeado de humanos y que no puede evitar sentir cosas por ellos, por más defensas, por más odio, por más misantropía que ponga entre él y ellos. Y eso significa que nunca podrá bajar la guardia, que incluso cuando conozca a alguien, cuando sienta una verdadera amistad, cuando alguien le interese, esa persona siempre va a ser así de imperfecta, así de mentirosa, así de compleja. Y es que tiene un tanto de razón. El mundo humano sí es un lugar muy extraño y repleto de contradicciones, en el que la mayoría solo logramos hacer nuestro día a día gracias a nuestra ingenuidad, guiándonos a través de sistemas de reglas como el karma, o de ideas como que hay gente que es claramente buena y gente que es claramente mala y hasta se les nota en la cara, o incluso creyendo que el libre albedrío es una magia que nos da el poder de saltarnos la influencia de nuestro ambiente, de nuestra propia genética, o incluso de un tumor presionando en una parte de nuestro cerebro. Un día podríamos estarnos levantando y hacer las cosas más terribles que jamás hubiéramos creído que íbamos a hacer sin entender el porqué. Pero todo eso tendría sentido, porque después de todo eso nos contaríamos una historia a nosotros mismos donde cómo todo eso tiene sentido. Yo hice esto porque yo soy así, yo hice esto porque yo soy así. Pero aquello podría ser un tumor en una zona del cerebro, o el principio de un trastorno, o incluso algo más mundano, que hemos quedado atrapados entre dos decisiones muy desventajosas que nos superan por su complejidad, y solo nos queda intentar elegir aquella que sea la menos peor. ¿O no? Resulta que estamos enamorados de alguien que no lo está de nosotros, pero por caminos de la conveniencia terminamos con esa persona, y ahora tenemos miedo en vez de alegría, porque sabemos que en el fondo, por más que exista el amor y todas esas cosas, socialmente no somos suficientes. El mundo allá afuera es una colección de terribles y difíciles ecuaciones que para una mente que intenta racionalizar todo y no creer en nada, como la de House, es puro horror cósmico. Casi todo de lo que se queja o de lo que critica sobre los humanos no es más que esas cosas que él tampoco entiende sobre sí mismo, sobre sus amigos, sobre su mundo. Es así de sencillo. Cada caso que tiene, más que un rompecabezas médico, es un rompecabezas sobre los humanos con el cual se puede ir acercando poco a poco a entenderlos.
Y esto hasta aquí puede sonar bien positivo, bien optimista, ¿no? Que House es un sujeto intentando entender a la gente mientras salva vidas. Pero no, House hace esto con intenciones autodestructivas. Siempre está intentando demostrar que tiene razón sobre los humanos, que todos son unas bolsas de impulsos y deseos egoístas, por lo cual no hay razón de intentar ser feliz, no hay razón de intentar juntarse con ellos. Lo único que queda dentro de todo ese horror es intentar divertirse todo lo que se pueda. Es así de simple. House guarda muy poco aprecio por su propia vida. Para él, no es más que un experimento para ver si tiene razón, y con ello, tal vez conseguir una pequeña satisfacción. Pues esto de tener razón, la cual él sabe que no lo va a hacer feliz. Al contrario, entre más razón tiene, más profundamente miserable se siente. Pero como un adicto que es, está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con tal de conseguir esa sustancia que lo tiene preso. Justo hay un episodio donde le toca atender a un médico de esos que son famosos porque a pesar de ser ricos y famosos, gastan su vida y su tiempo en ir a África para tratar a algunos enfermos y dar largos discursos sobre la cantidad de medicinas que se desperdician y que podrían salvar vidas en tierras lejanas. Todos, excepto House, se encuentran maravillados con el sujeto, quien ve claro cómo hace lo que hace por llamar la atención, cómo gusta de obtener ese halo sagrado de ser admirado, algo que no le molesta realmente a House, porque él mismo hace desplantes de ego en cada episodio. De hecho, el sujeto en particular no le podría importar en lo más mínimo. No, lo que más le importa es la contradicción que él representa dentro del mundo. Porque, pues sí, a pesar de que el sujeto está haciendo un bien, tanto él como la sociedad como Cameron no aceptarían que él está haciendo todo ese bien por algo tan egoísta como hacer crecer su ego. No aceptarían que un sujeto está haciendo mucho bien a cambio de recibir una cosa para sí mismo. Para House esto es estúpido, es incomprensible, porque para él surge la pregunta de ¿por qué es necesaria esa apariencia? Ese enrevesado círculo de mentiras, de palmaditas de la espalda, de supermoralidad donde alguien no puede ser bueno si no es absolutamente bueno, si no es humano. Justamente eso lo podemos ver en cada ocasión, que se salta las reglas para lograr determinar un diagnóstico. No comprende de qué sirven las reglas si éstas impiden lo que se supone que las reglas intentan proteger, pero a la vez también es alguien que intenta resolver los casos por su gusto egoísta y personal. Así de sencillo. House no da lecciones de moralidad, no da largos discursos sobre lo que es o no es correcto. House, la serie, es una constante pregunta sobre cómo se supone que debería de funcionar el mundo en realidad. Algo como lo que pasa en el episodio del funeral de su padre, donde Wilson y su madre hacen hasta lo imposible para que vaya al funeral a decir unas palabras. Algo de lo que House intenta huir, porque pues no le ve sentido hablar de un hombre por el que no sentía aprecio y que, según él, pues no era su padre biológico real. En ese episodio vemos a Wilson tratando de convencer a House sin ningún éxito, mientras él hace hasta lo imposible por sabotearlo, hasta un punto en que logra que Wilson sea detenido por la policía, y con eso se revela la historia de cómo se conocieron. Aquí un pequeño paréntesis, tú como espectador estás esperando un episodio que trate del papá de House, y lo que te dan, ¡pum!, un episodio de Wilson y House. Pero bueno, en resumen, la historia es que House provocó a Wilson para que éste lo golpeara en un bar, para así poder comprobar su teoría sobre si Wilson era un sujeto que le costaba mucho dejar ir. Y sí, Wilson lo golpeó y fue arrestado. Y en teoría, House había retirado los cargos, pero Wilson no hizo el trámite para que se le retiraran los cargos. O bueno, tal como lo contó el propio House, él solo estaba aburrido en un bar después de una convención de doctores y vio algo interesante en Wilson. Eso es todo. Más adelante, después de que el oficial escuche la historia y también vea que House está intentando no ir al funeral de su padre, son liberados y al fin, en el lugar, House da un gran discurso y hasta se quiebra emocionalmente frente al cuerpo presente de su padre. Y esto es algo que Wilson y los presentes ven como una demostración de profunda humanidad. Pero luego, y ahí podría terminar el episodio, ¡wow! House se quebró. House mostró vulnerabilidad. House revela que todo esto fue solo una estrategia para conseguir una muestra de ADN para comprobar de una vez por todas que ese sujeto no era su padre. Y en efecto, no lo era. El episodio parece que te muestra la profunda superioridad de House, pero en realidad, House sí quería a su padre. Todo eso de desviarse y de intentar sabotearlo de llegar allí, no era más que un intento desesperado para intentar huir de su miedo a perder a la gente. ¿Cuál es la moraleja de este episodio? Bueno, pues que sí, House tenía razón. Él no le debía nada al sujeto, y en general, lo único que querían de él, pues era una catarsis para ellos mismos.
Querían lo que el espectador quería ver. ¡Wow! House se quebró, aunque en la serie vimos que no se llevaba nada bien con su padre. No les interesaba que fuera algo real o algo por el estilo. Solo era un ritual de un supuesto último adiós, con una supuesta dignidad y esas cosas, pero nada más que eso. Pero también está la otra moraleja, si se le puede decir así. House estaba siendo muy infantil, así como había sido incapaz de admitir que de hecho sí le interesaba a su padre, porque también estaba siendo incapaz de aceptar que le dolía perder a Wilson, quien en ese momento estaba por marcharse de la ciudad después de la muerte de su exnovia, y que solo lo estaba viendo por petición de su madre para que lo llevara al funeral de su padre. Todo ese circo, aunque estuviera respaldado por la gran inteligencia y argucias del doctor, era no más que el pataleo de un niño que no sabe despedirse de la gente, que tiene miedo, que va a lastimar a los que tiene cerca por su incapacidad de saber qué hacer. Alguien que le tiene tanto miedo a la soledad que prefiere fingir que nadie le interesa o buscar teorías o hipótesis arriesgadas que le permitan justificar que no tiene por qué aceptar que alguien se fue para siempre, que no tiene por qué verlo ni aceptar nada. Y justo, con algo tan detestable, es como de hecho demuestra que en realidad es alguien que quiere mucho a los que los rodean. Y justo, en ese momento ya dejas de ver a House como el genio, porque Wilson vio todo eso. Se da cuenta que House está en un modo tan detestable y tan terrible por el profundo miedo que siente, y que ese miedo viene de lo mucho que los aprecia. Y sí, aquí tal vez suena que lo estoy justificando o algo por el estilo. No, para nada. La serie te muestra que Wilson decide regresar a ser su amigo, porque aunque House hizo un gran esfuerzo por ocultar su vulnerabilidad y hacerle daño, haciendo eso solo la demostró profundamente, y en vez de mostrar que él tiene el control, es en realidad Wilson quien mantiene a House a raya, quien ahora comprende y sabe con toda certeza que él es el mejor amigo y quizá la persona más importante en la vida de su amigo. Así es de caótica la humanidad. Un sinfín de contradicciones y cosas extrañas en las que incluso aquellos que supuestamente deberían de tener la mayor claridad, o sea los genios, no la tienen. Por el contrario, están más confundidos, porque siguen siendo humanos, presa de su humanidad y del caos del universo. Justo ese es el destino de Amber, la exnovia de Wilson, quien por la combinación de una cadena de eventos pequeños y de poca importancia, muere. Primero, House bebe demasiado y le quitan las llaves. Segundo, llama a Wilson para que lo recoja. Tercero, no está, pero sí está Amber, quien responde el teléfono y va por House. Cuarto, le acepta una copa a House. Quinto, se sienta exactamente en el lugar del autobús que va a recibir gran parte del choque. Sexto, por un resfriado, va a estar tomando una pastilla que luego le va a impedir recobrarse del accidente. Séptimo, un camión de basura perdió el control y chocó contra el bus donde iban. Es el simple caos, una combinación de un montón de pasos en los cuales uno tiene que ver y otros en los que no. Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Vaya, podría ser que ese camión que se accidentó, del cual leíste una noticia el día de hoy, y pues no te importó mucho porque es otro accidente más y pues tristemente hubo un fallecido, pudo haber sido el camión que se topara con tu vehículo, y tú pudiste ser el fallecido o alguien a quien tú querías. Ese es el mundo en el que vive House. Para él no hay reglas mágicas, ni modos de ganarse el favor del mundo. No hay nada, solo frías probabilidades e incontrolables que en cualquier momento pueden quitarle la vida a quien sea en todo el mundo. Quizá el único modo de vencer a esta locura probabilística es entenderlo todo, controlarlo todo. Y justo de ahí nace la gran obsesión del doctor por comprender y encontrar todas las relaciones y explicaciones causales de absolutamente todo, pues es lo único que puede darle certeza y un poco de seguridad frente a un mundo repleto de gente y situaciones que lo aterran. Y es que nada deja más en claro el profundo miedo o sufrimiento que le causan las personas que cuando House interactúa con niños pequeños. Con ellos no puede usar tanto sarcasmo o arrogancia para escapar de lo incomprensibles que son, así que a menudo, con pequeñas palabritas, le pegan devastadoramente y él no puede defenderse, no puede hacer nada. Basta con que le pregunten con toda inocencia: ¿por qué eres tan miserable? ¿Por eso siempre te ves triste? Doctor House es una serie sobre la lenta caída en una espiral de autodestrucción de una persona cuyo mayor problema no es tanto un evento traumático, sino su incapacidad para comprender y conectar con el mundo que le rodea. Y creo que por eso es que tantos pueden sentirse identificados con él, algunos por la fantasía de poder en la que anhelan poder escapar de la soledad y el dolor a través de la arrogancia y la inteligencia, y el saber que siempre serán necesitados por su inteligencia o astucia.
Otros porque se ven reflejados en esa pérdida de la esperanza, en ese miedo y horror de un mundo caótico y sin sentido en el que pareciera que cada día no hay más que sufrimiento. Y por tanto, lo único a lo que puedes aspirar no es arrancarle un sentido, sino por lo menos arrancarle que siempre tuviste razón sobre que el mundo era un lugar horrible. En medio de toda la oscuridad, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos queda? La única luz que brilla sin iluminar, que guía sin señalar, que nos empuja aunque no posea ninguna potencia. La esperanza. En este caso, la luz de la esperanza en la oscuridad humana. La oscuridad no es maldad, solo es oscuridad. Es lo que no podemos ver, por tanto lo que no podemos entender. Es lo confuso, el no saber qué es lo que nos vamos a encontrar. La esperanza no es solo creer que habrá algo después del abismo, es también abrazarnos a que aún no sabemos qué hay del otro lado. La confianza también es brincar al abismo, porque puede que dentro de toda esa oscuridad haya algo de valor, una luz incluso. Por eso, en ese sentido, la humanidad es profundamente oscura, porque de sus errores, defectos y modos de ser, tanto surge lo horrible como surge lo bello. Aunque esta serie no es precisamente optimista, sí que nos muestra cómo a pesar de las contradicciones, el dolor y el caos, la gente logra encontrar modos de ser feliz, logra encontrar sentido y fuerza para luchar y hacer algo en su paso por el mundo. Es como Chase y Cameron, ella empieza siendo alguien a quien podríamos denominar como una buena persona, pero siempre es moralista y se preocupa demasiado por todos. Pero poco a poco vemos lo que para algunas personas podría sentirse como una caída en la oscuridad. Al ser ella una persona que perdió un esposo con cáncer, esposo con el que se casó cuando ya tenía el diagnóstico, es una persona obsesionada con salvar a la gente. Algo que, reitero, suena que es la mejor persona del mundo, de la serie. Pero luego ves cómo ese modo obsesivo con evitar y suavizar el sufrimiento ajeno puede también ser enfermizo. En un episodio le oculta a una enferma de cáncer su diagnóstico final, mientras intenta probar que tiene algo diferente, a pesar de que todos, y de verdad todos, le dicen que está equivocada. Y tristemente sí, está equivocada. Y con ello solo logró lastimar todavía más a una paciente, porque le dio muchas esperanzas, le dio muchas vueltas, y eso la elevó, y luego provocó que su caída fuera más dura. Luego, su relación con Chase comienza cuando un adicto le dice que una vez vio que tenía los días contados, se dio cuenta de mucho tiempo que despreció intentando ser alguien perfecto, alguien que no era. Y así, tras una noche en la que Cameron toma muchas sustancias y hay un encuentro inesperado con el rubio, parece que no va a pasar nada entre ellos. Incluso parecía que ella iba a estar con House, pero él tiene razón. Ella solo quería estar con él para tratar su dolor, no por amor o algo más. Más adelante, pues sí, se da algo con Chase, pero esta relación, Cameron se niega a que evolucione más allá de encuentros casuales, aparentemente porque ella es una persona muy correcta, y ponerse con algo más serio sería peligroso, incluso incómodo. Pero en realidad, detrás de toda esa supuesta moralidad, de toda esa supuesta corrección, lo único que hay es que Cameron tiene mucho miedo de que alguien entre en su vida otra vez y lo vuelva a perder. Después, otra vez Cameron va tan a la segura que empieza a alejar a Chase, justo por el temor de dejar ir definitivamente a su esposo fallecido. Y Chase hace todo lo posible por seguir con ella, renunciando a casi todo. En otras palabras, vemos a Cameron evolucionar a medida que abandona su falsa e inmaculada bondad humana para pasar a ser alguien que verdaderamente intenta salvar vidas, pero sin intentar salvar el mundo y evitar cualquier dolor o tristeza posible. Tristemente, al final, Cameron no puede dejar de ser quien es, y cuando pasa una situación con un genocida y con Chase que se presta a quitarle la vida, Cameron no lo puede soportar. No puede dejar atrás su moralidad, no puede dejar atrás esta idea de huir, de evadirse, de hacer como que las cosas no están pasando, y tristemente Chase y Cameron cortan. Todo mientras de fondo está este gran dilema. ¿Quién es más moral? ¿Cameron, que no puede soportar que su ex esposo sea un asesino? ¿O su ex esposo, Chase, que se atrevió a quitarle la vida a un dictador porque sabía que el sujeto iba a hacer un genocidio en su propia tierra? Y es que crecer y evolucionar no es como en las películas, un camino luminoso donde nos vamos haciendo más y más virtuosos con acciones cada vez más buenas, cada vez más grandes. No, es un camino complejo, repleto de recaídas y hasta de crisis de identidad. Es todo lo contrario a saber a dónde vamos y abrazarnos a la perfección moral, porque estamos en un mundo extraño donde la decisión correcta muchas veces no va a ser ni de lejos fácil de entender, o incluso, aunque sea fácil de entender, raramente será una donde todos ganen y sea absolutamente positiva.
El propio House puede presumir de tener una moral ultra congruente, vaya, de ser una persona que es ella misma en todo momento, y eso solo lo lleva a ver cómo el mundo se mueve sin él, cómo todos evolucionan y rompen su idea de que la gente no cambia. El error de ver que, a pesar de que tiene razón y el mundo está repleto de esquinas jodidas y oscuras, así como de gente dañina, aún así parte de su equipo y algún que otro paciente logra sobrevivir en medio de todo ese caos, logra ser feliz, logra tener luz en medio de toda esa oscuridad, y solo él, que no es capaz de adentrarse a ello por tanto miedo, no puede serlo. House, como muchos de nosotros, en varios momentos de nuestra vida, se niega a seguir adelante, se niega a aceptar los cambios, se niega a aceptar que las cosas son imperfectas, diferentes. Está desesperado porque nada nunca cambie, porque todo se quede como está, por más infeliz que lo haga, porque por lo menos eso es algo que ya entiende, algo que ya sabe cómo es, y no es algo de lo que puede llegar algo todavía peor, algo más inesperado. Pero la serie es despiadada con su mensaje. No importa qué tanto te aferres ni qué tan listo seas, el mundo va a seguir cambiando y te va a barrer como si fueras el simple polvo. Si no estás dispuesto a evolucionar, solo te irás enfermando a medida que intentes abrazarte a todo lo que no deseas perder. Y justo al final de la serie, cuando de la manera más triste e irónica a Wilson le diagnostican cáncer y House finge su muerte para escapar con él, nos muestra a un House que, después de vivir varios infiernos y tener un avance lento y complejo, al fin comprende que la vida no lo va a esperar, que nunca comprenderá lo suficiente como para lanzarse a la vida con toda la certeza del mundo, que la vida nunca podrá ser tan racional como él desea. Y esto lo hace porque comprende que hay cosas, que hay gente, por la cual vale la pena brincar hacia el abismo de la oscuridad humana sin saber qué se va a encontrar. Y ahí pasa algo increíble. House lo deja todo. Deja de buscar ser el protagonista de todo el mundo y de todas las historias para estar unos últimos meses con su mejor amigo, ese que siempre estuvo ahí para él, ese que también estaba repleto de defectos y errores y hasta cierto punto podía ser muy predecible, pero que al final de cuentas lo quería. La persona más racional del mundo, haciendo algo profundamente irracional. Ese es el final de House. Y en ese momento, al fin siendo feliz, no porque de repente el mundo haya dejado de estar bien jodido y haya dejado de ser tan complejo y aterrador, sino solo porque se atrevió a vivir, aunque irónicamente, en esta serie, para lograr hacer eso tuviera que fingir su propia muerte, de alguna manera poética, teniendo que matar al viejo Dr. House para poder ser Gregory House, el amigo de Wilson. Dr. House es gente bonita. Espero que les haya gustado este video, o podcast, no sé qué es lo que va a ser al final. Espero que les haya gustado. Volví a ver toda la serie entera para tratar de sacar este análisis. Siento que hay muchas cosas, muchas curiosidades. Creo que cada caso podría presentar un dilema moral y todo eso, pero a mi parecer lo que más me llegó fue el personaje de House. Lo sé, va a sonar bien estúpido, pero justamente ese es el punto de la serie. Pues me sentí identificado con el protagonista, no porque yo soy un genio, para nada, sino por su modo en el que lidia con el dolor. Y creo que muchos de ustedes también lo han hecho, por esa parte en la cual empiezas a hacer estos análisis fríos, desgarradores, calculadores, creyendo que lo haces porque estás por sobre la situación, pero en realidad solo lo haces para tener excusas para no ser parte del mundo, para poder huir de todo eso a lo que le tienes miedo a que te lastime. O sea, de la gente, de lo contradictorios que pueden llegar a ser, de lo raros, extraños y a veces ásperos que son. La verdad es que es una serie que es muy fácil volverla a ver, sobre todo si la viste hace mucho tiempo, cuando eres adolescente. Volverla a ver actualmente es notar un montón de detalles. Yo creo que les doy mi opinión sincera, para mí es una de las mejores series que hubo jamás, con uno de los mejores protagonistas de la historia. Así de sencillo, pero bueno, esa es solo mi opinión. En fin, espero que les haya gustado este video. Próximamente ya vienen más videos aquí en Esquizofrenia Natural. Todo este tiempo estuve escribiendo la tercera parte de La pesadilla del futuro perfecto y ya la terminé. Y si se les hizo que este video fue largo, es que esa tercera parte es infinitamente más grande. En fin, muchas gracias a todos los Patreons, gracias a todos ustedes por darme el honor de hacer este trabajo. Para mí, de verdad, no puedo más que sentirme muy agradecido y solo les dejaría la reflexión que a mí me dejó esa serie. Es que la gente no tiene que ser perfecta, ni nosotros mismos, para poder cambiar, para intentar mejorar.
para intentar ser felices y que el mundo nunca va a ser tan sencillo, sobre todo como Internet nos hace creer. Muchas gracias por haber visto este video. Sin más por momentos, se despide, pues, César. La realidad es frágil, porque nadie tiene todas las respuestas y porque, pues, a veces está bien difícil entenderlo, ¿eh? O sea, a veces duele mucho. Gracias.